Muy buenos días, Dios les bendice, un gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios este domingo 3 de mayo del 2020. Y le rogamos a Dios que nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantísimas gracias, Señor, por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Queremos rogarte, Señor, tu bendición, tu favor, tu misericordia, tu poder y tu autoridad en nuestra vida. Te quiero rogar, precioso Rey del cielo, que te magnifiques sobrenatural, poderosa, grandemente, que nos des una unción profética, apostólica, evangelística, magisterial y evangelística, Señor, para poder funcionar en todos los ministerios que tú has establecido, que tú mismo constituiste, precioso Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que abres nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, y nuestros sentidos espirituales para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, pidiéndote que esta palabra llegue a todas aquellas personas que la escuchen, Padre Santo, en cualquier parte que se encuentren, en cualquier lugar del mundo, Padre bendito, para que sean grandemente bendecidos y nosotros también seamos grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versos 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero empezar comentando algunas cosas que han estado sucediendo y yo le he nombrado a esta prédica la lucha y el esfuerzo de los hijos de Dios para alcanzar la meta. Esto me trae a recuerdo, me trae a memoria muchas circunstancias y muchas situaciones, pero quiero centrarme y puntualizarme en algo, porque mucha gente me ha estado mandando mensajes, lo cual les agradezco, me ha estado hablando y yo he estado comunicándome con ellos y me han hecho saber su sentir, algunos su desesperación, algunos su desolación, su dolor en algunos casos, y esto me ha puesto a pensar mucho en algunas circunstancias, en algunas situaciones que se están viviendo con esto de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. No nada más es en México, no nada más es en Aguascalientes, no nada más es en Zacatecas, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en el Estado de México, Ciudad de México. Ahora es en todo el mundo esto, que todo el mundo está tomando sus precauciones y guardarse, quedarse en casa es para todos. Y tiene una temporalidad, tuvo un principio, pero también va a tener un fin, y estoy seguro de que el fin es para bendición de nuestras vidas. Y esta situación nos lleva a entender que es entendible todas estas circunstancias que estamos viviendo porque no estábamos probablemente acostumbrados a ello. Y por eso es importante que veamos esta situación. Cuando nosotros entramos, por decirlo así, en este barco de la pandemia, o nos ingresaron a este barco de la pandemia, tuvimos que sujetarnos a las circunstancias y situaciones que el gobierno nos propuso, forzosamente. No había de otra. Pero entendiendo las problemáticas que se van mostrando y pensando en la experiencia que el Señor nos ha dado y orándole a Dios, el Señor me trajo a contexto una situación muy clara, porque yo le dije al Señor, ¿cómo es que entramos en esta situación, en este barco en el que el mundo va caminando, en el que el mundo va flotando y es como si estuviera el barco a la deriva, porque realmente no sabemos ninguno de los países cuándo va a terminar realmente? Es una incógnita y hay una especulación tremenda que si va a terminar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o posiblemente hasta el año que entra o el que sigue. Pero la verdad de las cosas es que ya estamos todos arriba, no nos podemos bajar porque las circunstancias que están alrededor resulta ser que son las que rigen nuestra vida y nuestro ambiente en este momento. Y rigiendo nuestra vida
y nuestro ambiente en este momento, pues nos tenemos que sujetar a ellas. Quiero pedirles que vayamos al libro de Mateo capítulo 8, versos 23 al 26. Dice: Jesús calma la tempestad. ¿Y por qué tomé como referencia? Porque esto sí yo lo tomé. Esta circunstancia o situación de cuando nuestro Señor Jesús calmó la tempestad, porque mucha gente se siente dentro de una tempestad con rayos, con truenos, con granizo probablemente, con vientos, con un sinnúmero de circunstancias. Y si a eso le aunamos que esta circunstancia se da de día y se da de noche, entonces puede ser problemático. Y vamos al libro de Mateo capítulo 8, verso 23. Dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él, se refiere al Señor Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A mí me llama mucho la atención esta situación de que él estaba durmiendo cuando la tempestad estaba cubriendo todo el barco, la barca en la cual se estaban moviendo los discípulos, en la cual iban los discípulos, y muy seguramente era una embarcación pesquera porque Pedro era pescador, ¿no? Entonces, muy seguramente el apóstol Pedro le prestaba barcas al Señor para cruzar en el mar de Galilea, moverse de un lugar a otro en la que pudieran ir todos los discípulos y él también. Pero hay un punto aquí en este verso que dice: y se levantó en el mar. El mar, proféticamente hablando, es figura del mundo. Y en el mundo se ha levantado una gran tempestad que nos ha privado de nuestra libertad para movernos. Los gobiernos nos han decretado una cuarentena que ya se excedió. Podría ser, no sé, digo yo, un jubileo, para verlo bíblicamente, una sesentena o setentena o octagena, no sé cuánto vaya a ser. Por eso les refería que es una incertidumbre. Pero al final de cuentas se levantó esa tempestad en el mar, en el mundo. Hay una tempestad grande y está cubriendo al mundo, porque las expectativas que tienen los científicos y los médicos aún todavía no saben qué se va a hacer. Esa es la verdad de las cosas. Saben que tiene que haber un cuidado, que tiene que haber una precaución, pero no saben lo que se va a hacer. Pero dice que el Señor Jesús dormía en esa barca. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Yo sé que mucha gente hoy se siente perecer, se siente desfallecida, se siente abrumada, se siente, no sé, sobrepasada por la situación. Pero el Señor Jesús, Él está haciendo su trabajo. Y yo creo que le tenemos que decir: Señor, sálvanos, porque nuestro yo nos dice que vamos a perecer o que podemos desfallecer o alguna situación. Y es por ahí por donde vamos a estar platicando hoy. El Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Por eso leímos los 3 primeros versos del capítulo Maestro de la Fe. Otros dicen que es la sala de la fama o el salón de la fama de la fe. Y es bien importante que lo tengamos bien claro. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Me preguntarán ustedes: ¿y cuándo se va a levantar el Señor para reprender a este COVID-19 y que se haga grande bonanza? Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No hay que perder de vista que en el libro del Génesis el Señor nos muestra que Él creó todas las cosas. Que Él creó el viento, Él creó el mar, Él creó la expansión que son los cielos. Y cuando nosotros comprendemos toda esta situación, entendemos que Él es el que tiene el control. Pero a veces nuestra fe nos falla. A veces nuestra fe no nos permite ir más allá, entender y comprender lo que el Señor desea que nosotros conozcamos y aprendamos a través de esta situación. Ahora, hay muchas circunstancias y muchas situaciones que nos ponen en pruebas difíciles y complicadas como hijos de Dios. En un gran número de las ocasiones, el pueblo, esto lo anoté porque me fue llegando, estaba yo orando al Señor, y el pueblo sufre miedo, incertidumbre, a veces desfallece, se desmoraliza, se entristece, se deprime, hace cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, situaciones que nunca habían llevado a cabo, las llevan a cabo en este tiempo y les preguntas si no saben ni por qué, pero lo hacen.
Y es porque el espíritu está en una confrontación espiritual, en una batalla, en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque está luchando la fe contra la duda, la fe contra la incredulidad, la fe contra la certidumbre, contra la seguridad. Y esa batalla se está librando dentro de nosotros y entonces nos genera esta complicación grande y fuerte que nos lleva a veces a tener esas situaciones que mencioné, como son miedo, incertidumbre, que a veces nos sentimos desfallecer. Hay gente que se deprime, gente que llora, gente que ríe, que le pasan un sinnúmero de cosas, pero tenemos que vivirlo, no hay de otra. Estamos dentro del barco, no nos podemos tirar. Ese mar que rodea el barco es complicado y es lo que vamos a ver. Es muy importante saber que la barca en la que nos hemos subido es la vida que Dios nos ha dado. Oiga, pero Señor Jesús y Dios no crearon el COVID, claro, pero estamos dentro de un mundo aunque no pertenecemos al mundo, dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos que debemos navegar, como dice el libro de Salmos, capítulo 23, cruzando valle de sombra de muerte. Probablemente lo podemos percibir así. Pero mi pregunta es, ¿estamos adentro de la barca y el capitán de esa barca es el Señor Jesús? No hay problema. Pero vamos a ver algo muy importante, que de aquí quiero partir, que es algo que normalmente la gente pierde de vista. Estamos dentro del barco, de la barca, están los vientos contrarios, está la tormenta fuerte, las olas muy altas. Yo me acuerdo de una película que vi hace años que se llamó La Tormenta Perfecta, y se levantaban olas hasta de 30 y tantos metros y cubrían las embarcaciones, pero las embarcaciones estaban ahí. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiadas correctamente. Hasta que dejaron de ser guiadas correctamente, las embarcaciones se hundieron. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a funcionar en fe. Número uno, tenemos que saber que ese barco se llama vida cristiana, que es a la que nosotros hemos ingresado, en la que nosotros nos hemos comprometido y hemos decidido caminar. Estamos a bordo del barco. Número dos, que el capitán del barco se llama Jesús de Nazaret, porque es el que vino a la tierra, sintió como nosotros, vivió como nosotros, lloró como nosotros, sintió como nosotros. Y Él es el que está al mando del barco. Y como Él está al mando del barco, ese barco jamás, nunca se va a hundir, porque Él lo mantiene a flote. Él lo va a mantener y van a poder venir olas muy grandes y vientos contrarios y tormentas, rayos, relámpagos, truenos, todo. Pero el Señor va a mantener a flote el barco en el cual tú y yo estamos. ¿Por qué? Porque el barco es parte de su cuerpo y Él no va a permitir que su cuerpo se hunda, que es el cuerpo de Cristo. Eso lo tenemos que tener muy claro, mis amados. Por otra parte, existen ocasiones en las que si en ese barco estaba moviéndose por el oleaje y empezábamos a caminar y empezamos a desplazarnos de adelante hacia atrás, como dicen los marinos, de proa a popa y de popa a proa, y subimos al puesto de mando y bajamos, y podemos agarrarnos de algún lugar con alguna cuerda o alguna situación, vamos sosteniéndonos, pero probablemente dentro de ese barco, a bordo de ese barco, podemos patinar, porque el barco se mueve y parece que se hunde, pero no se hunde, y hay agua. Entonces podemos resbalar, podemos tropezar, podemos patinar, y en ese orden de ideas podemos caernos dentro del mismo barco, pero la obligación es levantarnos, porque dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, pero las mismas le levantará el Señor. Y en ese orden de ideas y en ese entender debemos saber que Él es el que está ahí llevándonos. ¿Por qué? Porque hay un principio que tiene Dios que se llama eternidad, y ese barco permanece eternamente. Nunca va a hundirse. ¿Por qué? Porque es eterno, porque el barco lo creó Dios, la vida la creó Dios y la creó para nosotros. Y en ese entender tenemos que tener otro punto bien claro, que al ser eterno el Señor y nosotros ser sus hijos, Él nos da calidad de eternos también. Nos dio vida eterna cuando nosotros decidimos recibirle en nuestro corazón, abrirle nuestra vida, entregarle todo lo que somos. Él nos dio esa calidad de eternos. No podemos perder de vista esa situación de que tenemos que ir para adelante, hacer nuestra tarea, hacer nuestro trabajo. Siempre debemos ir
hacia la meta que nos marcó, hacia el punto que Él nos dirigió, proseguir, a avanzar. Podemos tropezarnos, nos levantamos, podemos cansarnos, podemos descansar, pero tenemos que seguir siempre hacia adelante. Ahora bien, aquí hay una situación. ¿Qué pasa si nosotros nos caemos en la barca y decimos, ya no quiero estar en este barco? Pues tendremos que bajarnos del mar abierto. Y mar abierto es, como les dije hace un rato, figura del mundo. Y de venir de una vida con Cristo, regresar a la vida del mundo, yo no sé quién desearía hacer eso. Hay gente que lo hace inconscientemente. Y digo que lo hace inconscientemente porque si supiera las consecuencias que eso le va a traer, no lo haría. De verdad no lo haría. Hay otras personas que lo hacen en momentos de desesperación. Y dicen, yo ya no quiero esto, estoy desesperado, estoy mal. La pregunta es, ¿estamos en este barco de la vida cristiana? ¿Tenemos ese tiempo de resguardo? Nos dicen, quédate en casa. Mi pregunta es, ¿la gente que no conoce a Cristo sí anda en la calle? No, ¿verdad? Es igual para cristianos o no cristianos. Entonces tenemos que valorar esa situación que como hijos de Dios estamos viviendo circunstancias naturales igual que las personas del mundo. La gran diferencia que tenemos nosotros, y es a nuestro favor, que nosotros somos hijos de Dios. Suceda lo que suceda, tenemos vida eterna, tenemos calidad de eternos. Y eso es bien importante que lo entendamos. Siempre debemos tratar de que si la caída fue muy fuerte y me dolió, bueno, trato de levantarme si no puedo, le pido ayuda a un hermano, ¿sabes qué? Me tropecé, me duele aquí, ayúdame a pararme, me paro, pero no me bajo del barco. Sigo en el barco, sigo avanzando. Ahora, hay algo que es bien importante. Mucha gente toma la decisión de bajarse del barco que se llama vida cristiana. Y dice, yo me bajo, pero no pasa a otra barca, sino se baja en el mar. Pero el barco sigue caminando, lento, pero sigue caminando. Y es lento a nuestros ojos, porque el mundo espiritual es dinámico. ¿Qué sucedería si esa persona que se baja de ese barco, se baja hoy, se queda ahí en el mar, dice, yo estoy aquí a gusto, tengo un salvavidas, ya no me mueve todo esto que está ahí adentro de ese barco, pero el barco sigue avanzando? Ese salvavidas no lo va a llevar pegado al barco. Va a tener que nadar para alcanzar al barco, localizarlo y tratar de subir al barco. Y eso le va a costar mucho trabajo. Quiero poner un ejemplo más real, ¿no? Imagínense que nos unimos a una barca en un lago muy, muy tranquilo. Es una lancha de remos, una barca de remos. Y es un lago en paz, apacible. De esos que entra uno así como de película, que entra la barca al lago y está todo en paz. Todo en paz, todo tranquilo. El bosque verde, muy lindo, un olor fragante, rico. Se ven volar uno que otro pato, otros andan nadando allá. De repente se ve que un pez brinca por ahí. Todo precioso, de maravilla. Pero tenemos que cruzar el lago. Entonces tenemos que ir remando, aunque sea poco a poco, pero tenemos que ir remando. Y si va una sola persona, tiene que ir remando de un lado y del otro, de un lado y del otro, hasta llegar al punto en donde debemos llegar, que es la meta, o en este caso, el puerto o el muelle al que tenemos que dirigirnos. Resulta ser que si van dos, pues van remando uno de cada lado, y hasta se ponen de acuerdo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como lo hacen las personas que practican canotaje, y entonces van remando y van avanzando y llegan a una meta. ¿Qué pasa si uno de ellos dos deja de remar? Esa barca va a empezar a dar vueltas sin razón de ser en el lago y no va a llegar a ningún lado. O si va una sola persona y nada más rema de un lado, va a dar vueltas y no va a llegar a ningún lado. Pero resulta ser que con ese movimiento a uno de ellos dice, pues quiero nadar, y se baja y empieza a nadar en el agua apacible. Esa barca sigue siendo la misma vida, la vida en Cristo. Una vez que nadó y regresa a la barca, no le va a ser muy sencillo subir, porque la barca se mueve con el agua.
No es una situación rígida, estable, como si fuera una barda que me puedo apoyar, subir y brincar. Y entonces puedo tener más problemas para subir a la barca. Y si le añadimos que la persona estuvo nadando un buen rato y se siente cansado, más problemas para subir a la barca. Pero si hay otra persona en la barca, le puede dar la mano y le puede ayudar a subir. De alguna manera. Se puede raspar o puede pasar algo, pero sube a la barca. Vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Hay gente que se mete en una piscina, una alberca, y empieza a nadar. Y entra como por esas escaleras de los hoteles de lujo, que son escaleras largas, y van bajando poco a poco, y otros hasta parece que tiene una rampa que parece playa. Entonces entran muy tranquilos, llegan al punto en donde desean estar, y ahí reposan en paz, tranquilos. Y cuando quieren salir, pues salen por la rampa. Pero ¿qué sucede cuando la alberca o la piscina no es de la altura que nosotros pensamos, sino que es más profundo? ¿Y qué sucede cuando bajan las personas de la orilla y se aventan, pero no hay escaleras y no hay rampa? Y resulta ser que la profundidad nos cubre, nos sobrepasa. Y estoy hablando de la figura de la profundidad, que es la profundidad del espíritu, porque así es en Dios. El espíritu siempre nos va a sobrepasar, siempre. Entonces la persona entra a la alberca y como lo sobrepasa en altura, forzosamente tiene que estar nadando o tomado de la orilla. No hay más. Si sabe nadar, permanece flotando, nadando. Pero va a llegar un momento en que puede estar nadando mucho tiempo, pero va a llegar un momento que su cuerpo se va a cansar y va a tener que salir. Y va a llegar a la orilla de la alberca, pero como no hay escaleras, le va a costar trabajo salir. ¿Y qué pasa si esta persona se mete, pero no sabe nadar? ¿Qué quiero decir con esto no sabe nadar? El agua es una alberca, no es el mundo como el mar, es una alberca. Pero esta alberca es figura del mover espiritual alrededor de la vida de una persona. Y sin saber nadar, sin conocer esa profundidad, agarra y se mete. Al rato va a querer salir. Pero si se encuentra algún problema dentro de la alberca, que le dio un calambre, por ejemplo, va a necesitar salir. Lo va a requerir forzosamente. Pero ¿qué sucede si no conoce? En este caso no sabe nadar, no conoce de la profundidad espiritual. No hay quien le ayude a salir. No hay una guía para guiarlo hacia la escalera, porque se metió en cualquier punto. Probablemente esa persona se puede ahogar. Probablemente. Ahora bien, voy a poner algunos detalles que pudieran pasar, y es igual en la vida espiritual. ¿Qué sucede cuando la persona trata de salir? Ya lleva un rato dentro de la alberca, está un poco agotado, cansado. ¿Qué sucede cuando trata de salir, pero está cansado? Es complicado, muy complicado, porque trata de salir de la alberca para volver a su estado natural. Segundo, si le añadimos que la persona no está fuerte, no tiene la fuerza en sus brazos para soportarse, cargar su peso, subirlo a la cintura, subir una pierna y salir de la alberca, o empujarse o impulsarse y girarse y sentarse en la orilla de la alberca y poder salir, más problema. Y si eso le añadimos que la persona ya está agotada por estar tanto tiempo en el agua, más problema. Y si le añadimos que no sabe nadar, como dijimos al principio, más problema. Esta situación forzosamente nos va a obligar a pedir auxilio. Y ahí es donde se va a acercar una persona, te va a extender la mano y te va a sacar. O alguien se va a meter a la alberca y te va a impulsar desde abajo para que tú puedas salir y entonces ya guardes la vida. ¿Y qué pasa si no hay nadie? ¿Qué pasa si yo no me he unido con alguien, no le avisé a nadie que iba a entrar, no sé nadar y me encuentro en estas situaciones? Corro un grave riesgo de perder la vida por no entender la situación.
Y el filo de la piscina o de la alberca es rígido. Imagínense las mismas condiciones, pero en un mar o en un río, la misma alberca, en las mismas condiciones. Resulta ser que la persona desciende de la barca, pero está en el mar. Y aquí hay otras condiciones que cambian todo, que son situaciones reales en la vida. Pensemos que se baja en el mar o en un río. Se puede encontrar un sinfín de obstáculos y problemas como son plantas, basura, animales, algunos inofensivos, otros animales son depredadores, que son voraces, son agresivos. Digamos un cocodrilo, un tiburón, una morena, no sé, algún animal que sea un depredador es un problemón, ¿verdad? Aunado a eso, las corrientes en los ríos y en el mar, que se forman los dichosos remolinos en el mar, o las corrientes de agua fría y caliente, forman un sinnúmero de cosas. La temperatura. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué tendría que ver esto? Pues muchísimo. Porque les puedo poner el ejemplo del barco, el Titanic, que sé que muchos vieron la película. Pero resultó ser que gran parte de la población que iba en ese barco murió por hipotermia, porque la temperatura del agua era muy fría, pero muy fría. Y entonces la gente se congeló en el mar prácticamente y murió, falleció, por las condiciones reales que se dieron en ese momento. Ahora bien, si a eso le añadimos que la persona va en la barca y quien entra en la barca para cruzar, pues no se va a poner un traje de baño nada más, cruza con toda su ropa, probablemente con zapatos, probablemente con un abrigo o algo si cruza de noche para que no le dé frío, probablemente puede traer un bolso, una mochila, un paquete, una backpack, lo que quieras, y entonces se complica la situación para salir del agua. No, me dirán, pues si yo estoy en el agua me quito todo. No es tan fácil. No es tan fácil, porque las condiciones cambian. No es lo mismo quitarte ropa seca que ropa mojada. Nunca va a ser igual. Y no es lo mismo quitarte la ropa fuera del agua que dentro del agua. Es una situación bien complicada. ¿A qué voy con toda esta explicación? Primeramente hay figuras que debemos explicar. Número 1, la barca. La barca es la nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo. Después de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos a esa barca de la vida cristiana, como les dije al principio. También es figura del trabajo o ministerio que el mismo Señor nos ha entregado a través de un llamado genuino, de un llamado real, para hacer un trabajo. Oiga, es que a mí Dios no me ha hablado. Claro que te habla porque eres parte de la casa, eres parte del templo del Señor, eres parte del cuerpo de Cristo y no hay una sola célula, por decirlo de alguna manera, en un ser humano que no tenga una función bien establecida. Es importantísimo que sepamos que sí tenemos que hacer en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de la obra del Señor todos tenemos cosas que hacer. Vamos al segundo punto. La o las personas dentro de la barca. Primeramente soy yo y las personas que me rodean o las que me acompañan. Puede ser mi familia, puede ser mi familia espiritual, puede ser mi parentela, pueden ser mis amigos, pueden ser mis conocidos. Eso habla de los individuos que tienen que ser llevados a los pies de Cristo para que puedan permanecer dentro del barco o la barca que va en ese mar. Tercera, la alberca o la piscina. Es la vida que vivo cotidianamente, la que yo estoy cómodo, estoy tranquilo, no tengo problemas, como el paseo en lancha. Es una vida normal, apacible, sin comprometerme a nada, haciendo todo lo que creo yo que debo hacer nada más. Cuarta, el mar o el río. Aquí es el mundo real. Aquí es donde empiezan a suceder una multitud de cosas y es donde se tiene que trabajar espiritualmente para obtener los satisfactores espirituales. Voy a poner un ejemplo como sucede en el mundo real.
Para que la gente pueda obtener dinero para comprar satisfactores, tiene que esforzarse en el trabajo, tiene que luchar en el trabajo. No pasa nada si no trabaja, no pasa nada si no se esfuerza, no pasa nada si no lucha. No llegan los satisfactores, no llegan las bendiciones que uno requiere. Oiga, ¿y dónde está lo prometido por Dios? Sí, a todas las personas que el Señor les habló, a todas, sin excepción, las encontró trabajando. Así tenemos que ser nosotros, nos tiene que encontrar trabajando. Pero, como estábamos hablando del río y el mar, aquí es donde debemos luchar, esforzarnos para salir adelante, porque van a venir corrientes, van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir posiblemente animales que quieran rodear la barca para dañarnos, van a venir depredadores naturales y espirituales, y ahí es donde yo tengo que estar cuidado y preparado. Voy a decirlo de una manera específica, como lo dice el libro de los Efesios, con la armadura de Dios, para que cada uno de esos depredadores que se me acerque no me pueda tocar. Tengo que tener bien puesta la armadura de Dios, conocer bien la palabra, pero tengo que hacer las cosas como Dios manda. Ahora bien, quiero ir al punto central del mensaje. Todo lo que manifestamos anteriormente y manejamos en relación al lago, a la piscina, al mar y al río son figuras. Y esas figuras tenemos que asentarlas en nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que estar bien conscientes, sí, conscientes de en qué lugar estamos. Porque muchas veces, si yo estoy en un mar y creo que estoy en un lago, muy seguramente voy a perecer. Si creo que estoy en una piscina o alberca y estoy en un río, seguramente voy a perecer. ¿Por qué? Porque en el lago todo es quietud, todo es calma, aunque puede haber alguna cosa por ahí. En la alberca todo tiene que ser calma, porque una corriente es una de las que meten el agua calentita y la van sacando por otro lado, los químicos que limpian el agua, pero todo está en paz normalmente. Pero en el mar y en el río no. Y esa es la vida real. Esa es la vida totalmente que vivimos nosotros. Es como, voy a poner un ejemplo real que sucede, como cuando un muchacho va a la escuela y termina su carrera y él cree que saliendo de la escuela va a ser, voy a hablar, el mejor abogado y lo van a contratar como el mejor abogado, la mejor firma y va a ganar los miles de pesos, posiblemente millones. Sabemos que eso no pasa, eso no sucede. Tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, entender que el mundo real, laboral, es totalmente a lo que vivió en la escuela. Porque lo que vivió en la escuela es un tiempo de preparación para obtener solo un título, una capacidad cognitiva, pero no empírica. Y cuando uno empieza a conocer el mundo real, entonces va obteniendo poco a poco capacidad empírica para desarrollar el trabajo correcta y adecuadamente. Es la misma situación. La misma situación. Yo puedo conocer mucho de Biblia, pero si no la he puesto en práctica, soy cognoscitivo meramente. Si yo no vivo la palabra, no soy hacedor de la palabra, soy un conocedor. Nada más. Esa es la situación. Ahora bien, deseo asentar algunos puntos y dejarlos muy claros, pero es necesario que vayamos a la palabra también. Todas estas problemáticas, situaciones que deben estar alrededor de nuestra vida, en el punto que estamos viviendo, me refiero al punto temporal humano, son problemas de fe. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando. El grueso de las personas en el mundo estamos esperando que termine este periodo, que encuentren la cura o la vacuna para el COVID-19, para que podamos llevar una vida normal. Pero yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que Dios va a generar eso. Convencido en algo que no estoy viendo en este momento. Porque por ella voy a alcanzar buen testimonio, como dice. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y el tercer punto que dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo tengo que desarrollar mi fe para que el Señor haga lo que tiene que hacer y entonces se pueda crear la vacuna, la cura, el remedio o lo que le quieran llamar para resolver esto. Científicamente hablando, sería una vacuna para resolver este problema. O probablemente desarrollar algún punto en el que nosotros pudiéramos contrarrestar el efecto de ese virus. Por eso es tan importante y digo que es un asunto de fe. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que continuar adelante, proseguir. Pregunto yo, algo que es tan pequeño que no se logra ver a través de un microscopio normal, sino a través de un microscopio electrónico, nos va a detener en el propósito, en la ruta y en el llamado que Dios ha marcado en nuestra vida. Es que no es uno solo, oiga. Pues sí, a mí me podrán decir que es un grave problema, enorme, porque está a nivel mundial. Pero el Dios en el que yo creo, creó el mundo y lo que en él hay. Para mí, Él tiene la solución. Él me dice en su palabra, obedece y sujétate a tus autoridades. Lo hago. Pero sí creo, de verdad, fervientemente, creo que Dios va a generar la resolución de ese problema. Y creo que vienen grandísimas, grandísimas bendiciones para todos nosotros. De verdad lo creo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, el encierro que tú le quieras llamar, el estar guardados, el quédate en tu casa, nos ayudan a bien conforme al llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. Entonces, claro que hay propósito espiritual, claro que hay sentido espiritual, claro que tiene resolución espiritual y claro que Dios nos va a bendecir después de este problema. Filipenses 3:1, por favor. Filipenses 3:1 dice lo siguiente. Habla el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿A qué voy? Probablemente tú cuando escuchaste esto al principio dijiste, pero si yo ya he escuchado esa prédica de la barca, yo ya he escuchado la prédica de la fe, muchas veces y a través de muchos labios. Por eso dice el apóstol Pablo, vuelvo a repetir lo mismo, porque es seguridad para tu vida y para la mía. Porque en la medida que yo escuche lo que dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo empiezo a tener la seguridad de que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas y poderosas para mi vida, para tu vida. Y ahí no hay vuelta de hoja. No la hay, porque Dios es bueno todo el bendito tiempo y Dios me ama. Por eso dio a su Hijo único para que yo pudiera tener vida eterna y tú también. Tenemos que tener esa plena seguridad. Esa es seguridad para nuestra vida. Y así es como funciona el mundo espiritual. Verso 2. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto siempre los va a ver. Siempre, siempre, siempre. Porque alguien va a desatar una palabra de mentira, puede penetrar, la toma, se siembra en tu vida y esa mentira te va a lastimar, te va a molestar. Y perros, espiritualmente hablando, son aquellos individuos que llegan a un lugar para tomar la bendición y se van, tal cual lo hace un perro en un redil. Si tú ves en lo natural, tú ves a un perro que llega a un redil, va a llegar a ver qué come, se lo come y se va. No se queda en el redil, no se sujeta al pastor, porque él nada más llega por lo que él necesita y se va. Y luego dice, guardaos de los malos obreros. Pensemos en un mal portero de un redil, lo deja abierto, ¿qué pasa con las ovejas? Probablemente las ovejas no salgan, pero sí puede entrar cualquier alimaña, cualquier animal, cualquier depredador y lastimar a las ovejas porque no está cerrado el cerco. Porque un mal obrero no hizo bien su trabajo. Porque un mal obrero creyó hacer bien las cosas y no las hizo. Por eso es tan importante ser meticulosos en el trabajo de Dios, ser puntuales en el trabajo de Dios. Yo les digo, a mí en lo personal, no me importa si me dice la gente, oiga, su prédica estuvo bien larga.
Mi pregunta es, si fueras a escuchar al Señor Jesucristo personalmente, ¿cuánto tiempo lo escucharías? Me vas a contestar, no, pues todo el día, el tiempo que Él quisiera, me quedaba con Él siempre. Y que esto no es la palabra del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender estas situaciones, que son bien importantes en nuestra vida. Cuando el Señor nos da un mensaje largo es porque es necesario. Cuando nos da instrucciones largas es porque son necesarias. Cuando nos da instrucciones cortas es porque son necesarias. Debemos recibir la palabra de Dios con agrado, con amor y como Él nos lo tiene que dar. Gloria a su nombre, porque así es Él, así opera y así funciona. Vamos al verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. La circuncisión somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No debemos confiar en la carne, sino en el Espíritu, en el Señor Jesucristo. Aquí es donde tenemos esta lucha, donde les decía al principio que la duda y la fe, el miedo, la fe, la incertidumbre, la fe, el Espíritu debe de prevalecer, porque el Espíritu es eterno, el Espíritu es bueno y el Espíritu es el que nos lleva a vida eterna. Es importante esto. Ahora bien, otra cosa que debemos ver en este punto es que al trabajo que fuimos llamados, en ello nos tenemos que centrar, en eso tenemos que estar, ahí tenemos que funcionar, no hay más. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Y confía, lo decía así, y pudiera parecer, no sé, vanaglorioso o engreído, pero viendo la historia del apóstol Pablo, bendito sea el Señor, es importante que nosotros conozcamos un poquito de lo que es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hizo grandes cosas, grandes cosas. Verso 5, y aquí vamos a situarnos en el verso 5 y 6, y vamos a ver algunos de los detalles del apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí el apóstol Pablo nos muestra 7 cosas que humanamente cualquier israelita tenía que estar orgulloso de ellas. Cualquiera. ¿Por qué? Porque como hebreo, él tenía ciertos puntos que lo distinguían de otros judíos. Hay mucho que referir en relación a él, pero vamos a ver algunos pequeños puntos que son importantes del apóstol Pablo. Punto número 1, fue llamado personalmente por el Señor Jesucristo yendo a Damasco. Dice la palabra de Dios que él iba a Damasco a buscar cristianos para perseguirlos y matarlos. Pero camino a Damasco, dice que le surgió un resplandor y lo llevó a tierra. Pero las personas que iban con él también cayeron a tierra. Cabe decir de paso que no todo el que se cae es tocado por Dios, porque algunos son emocionales y no espirituales. Cuidado con eso. Ahora bien, yendo a Damasco, el Señor Jesús lo lleva a tierra. Y el mismo Saulo, sabiendo el poder que había tocado su vida y lo había llevado a tierra, dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? Y a nadie se le podía decir Señor sino solo a César. Máxime él siendo ciudadano romano. No podía, porque eso era castigable, por decirlo de alguna manera, sancionable. Y entonces le contesta el Señor Jesús: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Así le dijo el Señor Jesús a él, problemático, una voz fuerte, poderosa, con una autoridad divina, como lo es él, y le dice eso: ¿por qué me persigues? Se refería a su iglesia, al cuerpo de Cristo. A eso se refería el Señor Jesús. Pero vamos a ver aquí algunos puntos. El punto número 1 es que dice circuncidado.
al octavo día. El libro de Levítico 12:3 dice, al octavo día se circuncidará al niño. Cumplieron los papás de Saulo circuncidaron. Número 2, del linaje de Israel. Y número 3, de la tribu de Benjamín. Van juntos. ¿Por qué? Porque al ser benjaminita era de la tribu de Benjamín. Él era un judío de genealogía, digámoslo así, de realeza. ¿Por qué? Número 1, a él le pusieron Saulo en honor al rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Por eso le pusieron ese nombre. Es importante que nosotros entendamos esto. Se lo pusieron porque ellos le rendían honor a Saúl, porque fue el primer rey que tuvo Israel, el primero. Y para ellos era muy valioso el rey Saúl, el principio de los 120 años de monarquía de Israel. Pero dice de la tribu de Benjamín. O sea, no solo era un hebreo, sino que estaba perfectamente identificado de qué tribu provenía. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando él identificó, o su familia identificó, que venía de un linaje directo de la tribu de Benjamín, es porque en breve ellos habían identificado el linaje de Jacob, el linaje de Isaac y el linaje de Abraham. Bien identificado. Por eso se les consideraba realeza. El número 4 que nos presentó, hebreo de hebreos. Pablo mismo así se dice, hebreo de hebreos, porque no era un hebreo que pudiera tener algún otro tipo de sangre o alguna mezcla, sino que era un hebreo puro como tal, y que era un tipo de los judíos provenientes de la raíz de Abraham. Y entonces resulta ser que aunque Saulo, en ese entonces, o el apóstol Pablo, hablaba 2, 3 idiomas, entre ellos el griego, él dice, soy hebreo de hebreos, porque muy seguramente el lenguaje que se utilizaba en su casa era el hebreo, raíz derivado del arameo antiguo. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, decimos, wow, ¿cómo? Imagínate cómo están las cosas. Te voy a leer 2 versos. Hechos 26:14 dice, y habiendo caído todos en tierra, lo que te acabo de comentar un momento, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. El Señor Jesús le habló a Saulo en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesús le habló a él en hebreo, porque sabía que era hebreo de hebreos, como él mismo lo manifestó. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo se dirigió a multitudes. Cuando se dedicó a predicar el evangelio, se dirigió a muchas multitudes. Hechos 21:40 dice lo siguiente, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, entonces conocía la señal. Y algunos teólogos dicen, no está acreditado, que el apóstol Pablo debió de haber estudiado en Roma leyes o derecho, conocer el derecho romano para poder conocer todos esos pequeños principios, que sí era ciudadano romano, por la situación de la amplitud del Imperio Romano cuando nació él, que se cree que nació aproximadamente, o la historia dice que nació entre el año 2 y 1 antes del Señor Jesús. Entonces personalmente no lo conoció, pero resulta ser que, dicen algunos teólogos, que estudió leyes en Roma por un tiempo para poder desarrollarse como se desarrollaba, aunado a que dentro del derecho romano a nadie se le permitía defenderse por sí solo si no tenía un defensor, y como el defensor iba a ser romano, entonces pues era una problemática. Los ciudadanos podían llevar a cabo defensas, pero hasta cierto nivel, no podían llevar a cabo una defensa tal cual delante de César. Y la palabra nos muestra que él pidió una defensa personal delante de César para ser juzgado por César. Es importante esto. Vamos a Hechos 21:4, que dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea y empieza a llevar a cabo su defensa. Punto número 5, enseñado por Gamaliel. Gamaliel fue fariseo de fariseos y de los más instruidos, o el más instruido de acuerdo a la teología, a los historiadores teológicos, el más instruido de todos los fariseos. Hechos 22:3 dice,
yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Ahí en Tarso de Cilicia era un puerto muy, muy prominente y además había una universidad también, lo cual indica que había escuelas de menor rango a las que pudo ir Pablo para poder desarrollarse en el ámbito secular. Esto es bien importante. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está hablando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí dice que era judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que estaba muy cercano, era su discípulo muy, muy cercano. No puedo atreverme a decir que era el más importante, pero sí estuvo muy, muy cercano. Número 6, perseguidor de la iglesia, lo que calificó él mismo ahí en el libro de Efesios que estamos leyendo. Dice Gálatas 1:13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Ojo, él en el judaísmo. Luego entonces, si su conducta era otra en el judaísmo, ahora ya no está en el judaísmo, está en el cristianismo. Él se aparta del judaísmo para hacerse apóstol a los gentiles y entonces es cuando se convierte en un verdadero cristiano. Por eso es tan complicado mezclar el judaísmo con el cristianismo. Él conocía perfectamente las bases del judaísmo y la palabra no nos muestra que haya judaizado. Eso es bien importante. Verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Por eso fue fariseo de fariseos. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto quiere decir que él era una persona que buscaba cumplir la palabra, la Torá, correctamente de principio a fin. Era muy celoso, por eso se convirtió en perseguidor de la iglesia, porque para él, antes de conocer al Señor Jesucristo, la iglesia que fundó a través de los apóstoles era una secta falsa que llevaba a la gente a la perdición. Por eso los perseguía. Por eso los perseguía, porque no mataba a los que los escuchaban, sino a los que predicaban. Según él estaban echando a perder a la gente. Pero después entendió. Ahora bien, Hechos 9:1 y 2 dice lo siguiente: conversión de Saulo. Y así empieza. Leímos hace un momento cómo es que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, pero dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. No es cierto, estoy en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Y a qué creen que los llevaba? Para ser juzgados y lapidados por ellos mismos. Voy al punto número 7 del apóstol Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Acabamos de leer hace un momentito que él cuidaba celosamente, dice celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, pero él lo era en otro tiempo. Entonces cuidaba celosamente la palabra de Dios en su entender. Hechos 24:25 dice lo siguiente: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea que tenía bien clara la justicia en la palabra de Dios, aún ya siendo cristiano, del dominio propio, dicho de paso, un verdadero cristiano tiene que tener dominio propio, no se puede dejar llevar por su temperamento, su carácter, su ira o su viejo hombre, no puede. Y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix era el gobernador de Judea en ese entonces y se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Y saben por qué? Porque Félix estaba entendiendo que lo que decía el apóstol Pablo era correcto, era la verdad dicha por el Señor Jesucristo y que se había hecho carne, había muerto y había resucitado y por eso había enviado al apóstol Pablo a los gentiles. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora bien, hay que entender que también se dice que Félix era un gobernador corrupto, que era tranza, como dicen por ahí en el mundo coloquial.
Regresemos a Filipenses, por favor. Capítulo 3, verso 7. Fíjense cómo manifiesta el apóstol Pablo esto, porque a mí me impresiona grandemente. Porque es por lo que mucha gente hoy se está preocupando. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Venía de buena familia, había finanzas muy sanas, había posición económica, religiosa y política, y él las estimó como pérdida. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la analogía que tenemos que ver es bien sencilla, pero bien difícil. Él decidió perderlo todo, por estar bien con el Señor Jesús. El Señor Jesús hoy no nos pide que hagamos lo mismo que Pablo. Pero yo te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a perder de lo que hoy tienes? Por como dice, perderlo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pregunta concreta es, ¿qué estarías dispuesto a perder para ganar verdaderamente a Cristo para tu vida? Y eso es una tarea que tú tienes que ver, que tú tienes que revisar. Verso 9. Y ser hallado en Él, ser encontrado en el corazón del Señor Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, por eso les decía que era un asunto de fe, de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, fe de Dios, fe en Cristo, por la palabra de Dios. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oiga, entonces para estar bien con Dios tenemos que padecer. Mira, te voy a decir algo, yo no digo que sea una regla, pero la vida del Señor Jesús no fueron rosas. No fueron miel sobre hojuelas. ¿A qué voy con esto? Lo que hemos ganado es mucho, muy grande, que es la vida eterna, la que nos obsequió el Señor a través de su preciosa gracia. Esa nos la dio por amor. Pero no nos dijo que lo posterior no iba a suceder nada, que estaríamos levitando, que todo nos caería del cielo. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar y operar en fe. A pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos, a pesar de las complicaciones en el mar y en el río. Siempre, siempre. Termino con ese verso, o mejor repito el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo dice, si de alguna manera llegase yo a esa resurrección. El Señor hoy nos ha regalado vida eterna. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué más queremos? Yo no conozco a un niño que haya nacido aquí con carro, con una cuenta en el banco, con smoking, con zapatos de marca, con cosas. Nació desnudo. Y así nos vamos. Pero hay algo que es bien importante. Y me refiero a los que mueren. Yo confieso en Dios que vamos a ser arrebatados todos. Esto importante que te quiero decir es para pensarlo. Si esta vida es un tiempo de entrenamiento y es un tiempo de capacitación, y a como llegué me voy, mi pregunta es, ¿qué me debe preocupar? Si todos los elementos que son allegados a mi vida son herramientas de capacitación. El que nos entrena, que es Dios. Entonces no es nada nuestro, no perdemos nada realmente. Tenemos que entregarle todo al Señor para que el Señor haga una obra perfecta. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo,
en 2 de Timoteo 4:5, ya siendo el grande, estando listo para morir, porque él sabía que iba a morir, esta carta la escribe estando preso. Le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:5 le dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le da unas indicaciones bien precisas. Sé sobrio, y esto es en su conducta, no en cuanto a la situación de que ingiera o no ingiera vino. Su conducta tiene que ser sobria, tiene que ser templado, correcto, como Dios manda. Soporta las aflicciones, porque me he encontrado que mucho pueblo de Dios no soporta las aflicciones. Tenemos que soportarlas, mis amados. Esta situación que estamos viviendo son aflicciones. Y nos dice el apóstol Pablo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. El Señor nos mandó a la gran comisión, a que acrecentemos el cuerpo de Cristo. Lo estamos haciendo. Esta es la década del evangelista, le llaman, ¿no? Lo estamos haciendo. Cumple tu ministerio, cumple tu trabajo. Y no se trata de ánimo, se trata de que tenemos que cumplir. Cuando una persona es contratada por una empresa, no le puede decir al jefe, oiga, hoy no estoy de ánimo para trabajar, no trabajo. ¿Sabe qué? Me enojé con usted, hoy no voy a hacer nada. ¿Sabe qué? No me gustó cómo me dijo las cosas, o cómo me llamó la atención, o cómo me exhortó, ya no hago nada, me salgo de la empresa. ¿Qué creen que contesta el jefe? Él firma tu renuncia y te vas y no regresas jamás. Eso es lo que van a contestar. Entonces, ¿por qué nosotros sí le podemos decir al Señor a veces, bueno, yo no lo hago? Porque hay gente que sí le puede decir a veces, hoy no quiero, hoy no puedo, cuando es nuestra obligación como hijos de Dios. Verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, sabía que iba a morir, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es importantísimo. Si nosotros estamos esperando la venida, el arrebatamiento del Señor Jesús, que se quede en las nubes y nos levante como esa iglesia novia, ay, Señor, no puedo esperar, de verdad, pero lo tengo que hacer. Y mientras, tengo que hacer mi trabajo, como Él me lo ha mandado. Entonces, y hasta entonces, podremos entender esta situación que es bien importante, que nosotros debemos llevar a cabo. Y es lo que nos dice Hebreos 11:32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Repito esto, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Te quiero decir algo. El verso 32 nos muestra esto que es bien claro. 6 personas. Y a mí me llama mucho la atención que menciona 6, porque 6 es número de hombre y porque todos estos nombres que nos mencionan tuvieron errores, como tú y como yo. Y lo digo en ese orden no porque tú falles primero que yo, sino por educación. Me voy a permitir la grosería. Como yo, que he fallado, y como tú, que has fallado. Gedeón, un hombre que lo encontró el Señor con un ángel cirniendo el trigo,
para esconderlo porque los madianitas lo robaban año con año. Y le dijo, tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ay, Señor, pero soy el más pequeño de la tribu de Manasés. ¿No estoy yo contigo? Y el Señor derrota a los madianitas con 300 hombres. ¡Wow! Un ejército fuerte, poderoso, con 300 hombres. Porque lo hizo Dios, no lo hizo Gedeón. No le creyó a Dios en principio. Barak lo manda Dios a través de Débora y le dice, vas a derrotar a Sisara. Lo vas a derrotar con todo su ejército. Y entonces le contesta Barak a Débora, no iré si no vas tú conmigo. Y Débora le dice, está bien, vamos, pero Dios va a entregar a Sisara en mano de mujer, no en tu mano. Y la gloria no será para ti, entre líneas. Y resulta ser que se presentan, Dios crea el caos, Sisara escapa, llega a una tienda y a la tienda que llega la mujer lo mata con una estaca en la sien. Y cuando Barak lo va a buscar lo encuentra muerto, clavado ya. No tuvo que hacer nada. Dios creó todo eso. Dios derrotó a Sisara y a su ejército. Sansón, un hombre que fue llamado a ser nazareo desde pequeño, no pasará navaja por su cabeza, pero tenía un defecto, le gustaban mucho las filisteas. Se llevó a muchas filisteas y jugó con Dios y con el enemigo. Eso no es posible. Le costó que lo tomaran preso, que le sacaran los ojos, que se burlaran de él. Pero al final del día se arrepintió y le dijo, Señor, por última vez, y le pidió a un joven, ponme en las columnas. Y el día que regresó la misericordia, el poder y la autoridad de Dios a Sansón, ese día mató a más filisteos que en toda su vida. Jefté, humillado por sus medios hermanos, corrido. ¿Por qué? Porque no era un judío genuino, su mamá no era judía, el papá sí. Los hermanos dijeron, no vas a quedar con nosotros, lo desecharon. Y después lo fueron a buscar para que fuera, no los hermanos, sino las autoridades israelitas, para que él fuera el caudillo, los liberara, porque sabía pelear, porque se había dedicado a cosas malas y se había juntado con pues gente que no era muy agraciada o muy querida, porque eran bandidos, esa es la verdad de las cosas, pero sabían pelear. Y entonces los trajo, ganaron y lo hicieron caudillo, pero la raíz de amargura de su corazón le hizo decir al Señor, el primero que yo encuentre regresando de la batalla, si tú me ayudaras a ganar, a ese te lo entrego en holocausto. ¿Y quién creen que es la primera persona que salió? Su hija. Wow. David, el rey David, bendito Dios. Si lo vemos humanamente, si lo vemos a los ojos carnales, no, ni para qué. Ni para qué. Fue adúltero, homicida, ratero, mentiroso, se hizo pasar por loco, traidor, bla, 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 bla. Mil cosas. Pero la palabra de Dios al final del tiempo le dice a su hijo Salomón, anda recto de mí como anduvo David tu padre. Aquí cómo está la cosa. Resulta ser que o Dios no tiene memoria o no conoció a David, o su misericordia es muy grande. Yo creo que es eso. Esa misericordia que nos alcanza, que nos abraza y siempre va a decir estoy ahí. Samuel se enojó, se molestó, se entristeció cuando dijo la gente, queremos un rey y queremos a Saúl porque está grande, está guapo, está hermoso, él es la figura perfecta del rey. Y quitaron a Samuel de juez. Se pudo haber dolido, pero además Samuel tenía que ayudar a Saúl. Bendito Dios, ¿cómo? Y tuvo sus errores, tuvo sus fallas. Este hombre tomó una espada cuando Saúl regresó con Agag. Cuando Dios desechó a Saúl, él tomó una espada y descuartiza al rey de los amalecitas. ¿Por qué? Porque no lo hizo el rey y era trabajo de ellos. Y entonces resulta ser que todos ellos, de una u otra forma, alcanzaron la meta. Mi pregunta es, si ellos alcanzaron la meta, tú y yo, ¿por qué no la alcanzaríamos? Si ellos lograron alcanzar estas cosas, como dice el verso 33, si ellos lograron conquistar reinos como lo hizo David, hicieron justicia como hizo Samuel, alcanzaron promesas, todos ellos,
Taparon bocas de leones. Digo, Sansón hasta los mató. David también dice que cuando le contó al rey Saúl, dice, si era león u oso, yo lo tomaba, lo mataba, lo mataba, le quebraba la mandíbula. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. David tuvo que huir de Saúl mucho tiempo. Sansón huyó de los filisteos, aunque lo tenían preso, no lo mataron. El mismo Barak, pues tuvo que ir con el apoyo de Dios para ganar la batalla. Gedeón con 300 hombres la ganó. Sacaron fuerzas de la debilidad. Y es este punto donde yo quiero llegar. Donde tú y yo tenemos que sacar fuerzas de la debilidad, fundamentados en nuestra fe, fundamentados en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo dentro de nuestra vida. Porque Él está en tu corazón, está en mi corazón, y Él ha prometido que nos va a levantar, que nos va a fortalecer, que nos va a bendecir. Probablemente pero yo he fallado. Saca fuerza de la debilidad, pídele perdón a Dios, levántate en victoria y empiézale a hablar a las circunstancias de tu vida, sea cual sean, porque tú tienes la autoridad del Santo de Israel, de aquel que se levantó de los muertos, que vive en tu corazón, que vive en tu alma, que vive en tu espíritu, que te vivifica porque te dio vida eterna. Saca fuerza de la debilidad porque está dentro de ti. Tú puedes hacerlo a través de la fe. A través de la fe. Y dice, se hicieron fuertes en batalla. Porque cuando tú sacas fuerzas de la debilidad, te fortaleces y entonces la guerra cambia, la batalla cambia. Porque tú sabes que tú y Dios son mayoría. Que a tu lado hay millones de ángeles peleando tu batalla, peleando por tu problema, peleando por tu situación. Pero necesario es que tú tomes toda la armadura de Dios, avances y camines y digas, yo soy un hijo de Dios, he fallado, he pecado, Señor, ten misericordia de mí, aquí estoy, haz como a ti te plazca, pero yo quiero pelear esta batalla a tu lado, quiero que por tu misericordia me perdones, quiero que por tu amor me levantes y quiero derrotar todas estas circunstancias que están atacándome, que están vulnerándome, porque tu palabra dice que yo soy tu hijo, porque en Juan 1:12 dice que si yo creí y te recibí, yo tuve potestad de ser hecho tu hijo. Y si tú eres rey de reyes y señor de señores, tú tienes la autoridad, el poder, la majestad para dominar a todo. Y no hay espíritu, huésped, potestad, gobernador o potestad demoníaca que se te pueda enfrentar. Porque el mismo Señor Jesús va a hacer lo que hizo con estos hombres. Con 300 ángeles vas a derrotar a todas las huestes. Cuando encuentres, vayas a buscar a tu enemigo espiritual, va a estar clavado, porque ya lo mataron. Cuando tú te arrepientes, Dios te va a fortalecer y entonces vas a derrotar a todos tus enemigos, como lo hizo Sansón. Y vas a ser llamado caudillo de tu propia vida. Y vas a reinar, porque somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y entonces el poder profético de Dios, la autoridad divina del Señor, vendrá a tu vida y empezará a trabajar en ti. Y te llevará de victoria en victoria, de poder en poder, con una autoridad venida del trono de Dios, para poder conquistar todo aquello que tú creías que habías perdido. Todo aquello que tú creíste que esta situación te complicó. Y quiero decirte una cosa, esta situación de 30, 40, 50, 60, 70 días no va a ser obstáculo para que tú alcances el objetivo, la meta, el punto, el propósito de Dios, porque Dios está contigo. Voy a orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en la autoridad apostólica y profética. Y vengo profetizando, Señor, que la vida de cada persona aquí es levantada, sustentada y sostenida por tu Espíritu Santo. Que toman fuerzas de la debilidad.
que se fortalece su fe, que se fortalece su entendimiento, que se fortalece su corazón, su espíritu y su alma, para poder combatir a cada enemigo que se quiera levantar en contra de ellos. Yo declaro y profetizo que están vencidos, Señor. Cualquier situación que se haya ejercido en este tiempo. Porque yo creo, Señor, que solo fue el detonador este momento. Pero sé, Señor, que todos tus hijos son protegidos, levantados y sustentados. Y nada los tocará, nada los vulnerará, nada los lastimará, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo profetizo, Señor, que viene provisión sobrenatural, que viene prosperidad. Porque tu palabra dice en el libro de Josué, Señor, capítulo 1, verso, ahora lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Josué 1, aquí está. Padre Santo, dice tu palabra, que tú dijiste a este siervo tuyo, y lo quiero tomar también como ejemplo, mi Dios, dentro de esta misma oración. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, Josué 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado, o te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Que todo aquel, Señor, que cumpla esta palabra será prosperado, levantado y sustentado sobrenaturalmente. Que llevarán a cabo, Señor, actos proféticos, como cuando tú le dijiste a Josué, ve y toma Jericó, da 7 vueltas a la ciudad, griten, toquen trompeta, y al final de la 7ª vuelta tocarán trompeta y gritarán, y los muros caerán. Ellos no tuvieron que derribar los muros. Hoy yo profetizo que los muros, Señor, caen, son derribados. Los muros de incertidumbre, los muros de incredulidad, los muros de miedo, los muros de temor, los muros de soledad, los muros de angustia, Señor, los muros de desesperación, hoy caen en el nombre de Jesús. Para que sea levantado, Señor, el fruto de tu espíritu, que sea levantado los muros del fruto de tu espíritu, por medio de la obediencia, para que se levanten, Señor, los muros de la ciudad de Jerusalén espiritual en la que debemos estar, y que cada uno, Señor, podamos levantar las puertas de esta ciudad. Señor mío, Dios mío, hoy profetizo que tu Espíritu Santo les da paz, certeza y seguridad para hacer todo cuanto les has mandado hacer, para cumplir el propósito para el que fueron llamados, para cumplir el trabajo, el ministerio al que fueron enviados. Así mismo con mi vida. Profetizo que viene, Señor, una cobertura de tranquilidad, de paz y de amor a sus vidas. Profetizo, Señor, bendición sobre bendición. Y profetizo, Señor, que tú, como lo has prometido, traerás bendiciones grandes, Señor. Que en este tiempo que estamos esperando de Pentecostés, el 31 de mayo, Señor, sea cumplida tu gloria, sea cumplido tu poder, sea cumplida tu autoridad, sea cumplida tu misericordia, sea cumplido tu favor y sea cumplida tu bendición en nuestras vidas, para que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Empieza a hablar bendición para tu vida. Empieza a profetizar bendición para tu vida. Empieza a profetizar que tus enemigos caen. Empieza a profetizar seguridad de Dios en tu vida. Estabilidad de Dios en tu vida. Provisión de Dios en tu vida. Amor de Dios en tu vida. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Y yo hoy profetizo sobre tu vida que a partir de este momento, si tú hicieres todo lo que la palabra de Dios dice, empezará a cambiar tu vida y empezarás a ver el favor, el amor y la misericordia de Dios en tu vida de una manera sobrenatural, como nunca antes la has visto.
Te bendigo grandemente y profetizo que el Señor te visitará en breve. Espéralo, pero búscalo también, porque Él está deseoso de llegar a ti, abrazarte y hacerte saber cuánto te ama, decirte al oído: hijo mío, estoy contigo, hija mía, estoy contigo. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una excelente tarde con tu familia. Que el Señor te favorezca y te bendiga sobrenaturalmente. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo, los bendigo. Pasen una maravillosa tarde, que el Señor les guarde y les favorezca en todo en el nombre de Jesús.